Un analista japonés de tragamonedas acaba de revelar un método de investigación que podría cambiar todo lo que crees saber sobre cómo elegir máquinas tragamonedas. Lo que comenzó como una curiosidad en los salones de pachinko de Tokio ha evolucionado hasta convertirse en un enfoque sistemático que, según antiguos consultores de casinos, podría ahorrarte miles de dólares. Y las técnicas que están usando son tan efectivas que varios ejecutivos de casinos han admitido que esperan que los jugadores nunca descubran esto. Al final de este video, conocerás la rutina exacta de investigación de 5 minutos que los jugadores japoneses con ventaja usan antes de sentarse en cualquier máquina. Empecemos con el primer paso de este método. Conoce a Kenji, un ingeniero de software de Osaka que solía perder alrededor de $800 cada mes jugando tragamonedas en su casino local. Buen tipo, pensador metódico, le encantaba la emoción del juego, pero odiaba perder dinero. Tenía una costumbre: cada viernes después del trabajo, entraba al casino y simplemente elegía cualquier máquina que se viera emocionante. Durante 18 meses, Kenji estimó que había perdido cerca de $14,000. Entonces, descubrió algo que cambió por completo su enfoque. Según antiguos técnicos de tragamonedas que han trabajado tanto en casinos japoneses como estadounidenses, cada máquina tragamonedas tiene lo que se llama una hoja par. P significa Informe de Contabilidad de Probabilidad, y es esencialmente el ADN de la máquina. Este documento contiene todo lo que necesitas saber: el porcentaje exacto de RTP, la frecuencia de premios, la calificación de volatilidad y las tasas de activación de bonos. El problema, según informes internos, es que los casinos protegen estos documentos como si fueran códigos nucleares. Pero esto es lo que Kenji descubrió y lo que los expertos de la industria han confirmado. Aunque no puedes obtener las hojas par reales, en muchas jurisdicciones, los fabricantes están obligados a presentar documentos públicos que contienen información similar. Antiguos empleados reguladores han revelado que en estados como Nevada, Nueva Jersey y en jurisdicciones de Europa y Asia, estos datos son técnicamente de registro público. Solo necesitas saber dónde buscar. Kenji pasó unas 3 horas un fin de semana aprendiendo a navegar el sitio web de la Junta de Control de Juegos de Nevada y las bases de datos de otros organismos reguladores. Descubrió que los fabricantes presentan informes que muestran rangos de RTP para sus juegos. Según la documentación que encontró, pudo ver que un juego como Buffalo Gold tiene un rango de RTP de 85,03% a 96,05%, dependiendo de cómo el casino lo configure. Esa es una diferencia enorme de 11 puntos, según el análisis matemático. Y la revelación fue devastadora para Kenji cuando se dio cuenta de lo que esto significaba. Todos esos meses había estado jugando máquinas que probablemente estaban configuradas en el nivel más bajo de RTP, y no tenía idea. Según sus cálculos, si había estado jugando una máquina configurada al 88% de RTP en lugar del 95% de RTP, si esa diferencia de 7 puntos significaba que estaba perdiendo alrededor de $560 más por mes de lo necesario. En 18 meses, eso es casi $10,000 en pérdidas innecesarias, según matemáticas básicas. Antiguos gerentes de casinos han explicado que la mayoría de los casinos configuran sus máquinas en algún punto intermedio del rango permitido. Pero los juegos en el piso principal, los que reciben más tráfico, a menudo se configuran en el extremo inferior para maximizar las ganancias. Las máquinas en salas de alto límite o en áreas menos visibles pueden configurarse más alto para atraer y retener a jugadores serios, según informes de la industria. Antes de mostrarte el siguiente paso en este método japonés de investigación, realmente apreciaría que te suscribieras y me dejaras en los comentarios si alguna vez has revisado el RTP de una máquina antes de jugarla.
Ahora, de vuelta al método. Aquí es donde el enfoque japonés se vuelve realmente interesante. Conoce a Yuki, una ex empleada de un salón de pachinko que pasó a trabajar en casinos de Las Vegas. Pasó 5 años observando a jugadores estadounidenses cometer los mismos errores una y otra vez. Según sus observaciones, la mayoría de los jugadores no entiende que el fabricante de una máquina te dice casi todo lo que necesitas saber sobre cómo se va a comportar. Antiguos técnicos de tragamonedas revelan que diferentes fabricantes tienen filosofías completamente distintas sobre el diseño de juegos. IGT, por ejemplo, tiende a crear juegos con RTP base más bajos, pero con mayor potencial de bonos grandes. Según análisis de programación, Aristocrat se enfoca en alta volatilidad, con funciones pequeñas frecuentes que rara vez pagan mucho. Scientific Games crea juegos de volatilidad media, con tasas de premios equilibradas, y fabricantes más nuevos como AGS y Avari están tratando de competir, ofreciendo RTPS ligeramente mejores para atraer jugadores. Según expertos internos, Yuki explicó que en Japón, los jugadores serios de pachinko pasan tiempo entendiendo la firma de cada fabricante. Saben que ciertas compañías favorecen ciertos patrones de pago. Según su análisis, los jugadores estadounidenses casi nunca hacen esta investigación. Solo ven un tema que les gusta, tal vez un juego con licencia basado en una serie o película, y se sientan sin entender las matemáticas detrás. Aquí está la parte crítica. Según informes internos, si una vez que conoces el fabricante, puedes predecir con razonable precisión qué tipo de experiencia vas a tener. Antiguos consultores de casinos han señalado que si te sientas en un juego de IGT, debes esperar largas rachas secas interrumpidas por bonos decentes ocasionales. Si juegas Aristocrat, espera funciones frecuentes que mayormente decepcionan con raros superbonos. Si eliges Scientific Games, espera retornos más consistentes, pero más pequeños. Yuki desarrolló un sistema simple que toma alrededor de 90 segundos. Antes de jugar cualquier máquina, mira el logo del fabricante, generalmente mostrado en el vidrio o en el menú de ayuda. Luego, ajusta mentalmente sus expectativas y estrategia de bankroll según lo que sabe sobre la volatilidad típica y los rangos de RTP de ese fabricante. Según su seguimiento durante 6 meses, esta simple conciencia mejoró sus resultados al evitar que persiguiera pérdidas en juegos de alta volatilidad, donde no tenía bankroll suficiente para soportar las variaciones. Las matemáticas aquí son convincentes según el análisis. Si sabes que los juegos de Aristocrat típicamente tienen RTPs entre 85% y 92%, y estás jugando con un presupuesto ajustado, podrías elegir otro fabricante conocido por rangos más estrechos, pero mínimos más altos. Antiguos empleados señalan que este es exactamente el tipo de toma de decisiones informada que los casinos no quieren que hagas. Quieren que elijas juegos basados en gráficos bonitos y temas familiares, no en la realidad matemática. Paso 3. El análisis de la trampa de denominación. Ahora necesitamos hablar de Hiroshi, que un contador retirado de Kioto, que descubrió algo que le costó casi $30,000 antes de darse cuenta. A Hiroshi le encantaba jugar tragamonedas de centavo, porque pensaba que una denominación más baja significaba menor riesgo. Se sentaba en una máquina de centavo, apostando 50 líneas a 2 créditos por línea, para un total de $1 por giro. Parecía razonable según su lógica. Pero aquí está lo que antiguos técnicos de tragamonedas han revelado sobre las configuraciones de denominación que te va a sorprender. El mismo juego exacto, el mismo título, el mismo fabricante, a menudo tendrá porcentajes de RTP drásticamente diferentes, basados únicamente en la denominación que elijas. Según análisis interno,
Las versiones de centavo típicamente tienen RTPs 2 a 5 puntos porcentuales, más bajos que las versiones de cuarto o dólar del mismo juego. Expertos internos explican que esto sucede porque los casinos saben que las tragamonedas de centavo atraen a jugadores recreativos que tienen menos probabilidades de entender las matemáticas del RTP. Antiguos ejecutivos de casinos han admitido que configuran los juegos de centavo más ajustados, porque los jugadores están enfocados en el tiempo de juego. Es decir, quieren jugar por mucho tiempo aunque estén perdiendo lentamente. Los jugadores de denominaciones más altas son más propensos a ser informados y notarán si un juego está demasiado ajustado y se moverán a otro casino. Según análisis de comportamiento, Hiroshi lo descubrió de la manera difícil. Después de 2 años jugando tragamonedas de centavo y perdiendo consistentemente, decidió probar la versión de cuarto de su juego favorito. Según su seguimiento cuidadoso durante los siguientes 3 meses, notó que su tasa de ganancia mejoró notablemente. Comenzó a investigar y descubrió que la versión de centavo que había estado jugando tenía un RTP alrededor del 86%, mientras que la versión de cuarto estaba configurada al 91%. Esa diferencia de 5 puntos le estaba costando alrededor de $400 al mes, según su frecuencia de juego. Antiguos empleados reguladores han confirmado que los fabricantes están obligados a divulgar estas variaciones de RTP basadas en denominación en sus documentos de presentación, pero los casinos no están obligados a publicarlas en la máquina. Así que los jugadores no tienen idea de que el Buffalo Gold de centavo puede devolver 87%, mientras que la versión de dólar devuelve 94%. Es una trampa oculta que cuesta enormes cantidades de dinero a los jugadores desinformados con el tiempo, según informes de la industria. El método japonés aborda esto directamente. Antes de sentarte, toma 60 segundos para comparar las pantallas de ayuda de diferentes denominaciones del mismo juego si están disponibles en el casino. Mira las tablas de pago. Según antiguos técnicos, si ves pagos máximos diferentes o valores de bono diferentes en relación con el tamaño de la apuesta, eso es una señal de que el RTP ha sido ajustado. Elige la denominación más alta que puedas permitirte cómodamente, según tu bankroll, porque casi seguramente está configurada de manera más generosa según la probabilidad matemática. Y aquí hay algo que te va a sorprender sobre el paso 4. Involucra una técnica que los jugadores japoneses aprendieron de los jugadores estadounidenses con ventaja, pero que la mayoría de los asistentes a casinos estadounidenses han olvidado por completo. Revelaremos exactamente qué es en un momento. Paso 4. El reconocimiento de patrones de ubicación. Déjame contarte sobre Sara, una camarera de cócteles estadounidense que trabajó en Las Vegas durante 12 años. No era japonesa, pero notó algo que los consultores japoneses de casinos confirmaron más tarde como una técnica legítima de juego con ventaja. Según sus observaciones, la ubicación de las máquinas en el piso del casino no era aleatoria. Era un mapa psicológico cuidadosamente orquestado, diseñado para maximizar la ganancia del casino. Antiguos gerentes de piso de casino han revelado que las zonas de alto tráfico, como entradas, pasillos hacia restaurantes y baños, y áreas visibles desde la caja del casino, casi siempre presentan las máquinas más ajustadas. Según el análisis interno, estos son lugares donde los casinos quieren emoción y campanas y luces. Así que ponen máquinas allí que pagan con frecuencia pero cantidades pequeñas. El RTP podría ser 87% u 88%, y la volatilidad suele ser baja, lo que significa muchas pequeñas ganancias que mantienen a los jugadores enganchados, pero drenan lentamente su bankroll. Sara notó con los años que los jugadores serios, los que parecían ganar más a menudo,
o al menos perder más lentamente, tendían a gravitar hacia las máquinas en las esquinas del fondo del casino, cerca de áreas de alto límite o en secciones menos visibles. Según sus observaciones, no eran coincidencias. Antiguos directores de tragamonedas han confirmado que las máquinas en áreas de bajo tráfico a menudo se configuran de manera más generosa, porque los casinos necesitan darles a los jugadores una razón para sentarse en esos lugares. Expertos internos explican la lógica detrás de esto. Una máquina junto a la entrada principal se juega constantemente sin importar cuán ajustada esté, por el tráfico peatonal y los jugadores impulsivos. Una máquina en una esquina tranquila necesita rendir mejor para atraer y retener jugadores. Así que los casinos la configuran con un RTP más alto, tal vez 92% a 94%. Entonces, según informes internos, la diferencia es sustancial cuando la calculas a lo largo de cientos de giros. Los jugadores japoneses con ventaja han sistematizado esta observación en una técnica de investigación que toma alrededor de 2 minutos. Cuando entras a un casino, antes de sentarte en cualquier lugar, da una vuelta por todo el piso. Haz un mapa mental de dónde están posicionados los juegos más nuevos y llamativos, versus dónde están los juegos más viejos o menos populares. Según antiguos consultores, los juegos llamativos en ubicaciones principales casi siempre están ajustados. Los juegos pasados por alto en esquinas olvidadas son donde encontrarás mejores configuraciones de RTP. Sara compartió un ejemplo específico que ilustra esto perfectamente. Había un banco de máquinas antiguas de Wheel of Fortune cerca del fondo de su casino, escondidas cerca de la entrada de empleados. Según sus conversaciones con técnicos, esas máquinas estaban configuradas al 92% de RTP porque la gerencia quería atraer jugadores a esa zona muerta. Mientras tanto, las nuevas máquinas de Game of Thrones, cerca de la entrada principal del piso del casino, estaban configuradas al 87% porque no necesitaban configuraciones generosas para atraer jugadores. La diferencia de 5 puntos de RTP era enorme, según el análisis matemático, pero la mayoría de los jugadores nunca se dio cuenta porque estaban atraídos por el juego con licencia, brillante y nuevo. La parte devastadora, según informes internos, es lo efectiva que es esta estrategia de ubicación para manipular el comportamiento del jugador. Antiguos psicólogos de casinos han explicado que los humanos se sienten atraídos por la novedad, los colores brillantes y la prueba social. Justo cuando ven una máquina nueva o una máquina donde alguien acaba de ganar, quieren jugarla. Incluso si las matemáticas de esa máquina específica son terribles, el casino literalmente está usando tu propia psicología contra ti para guiarte hacia sus juegos más ajustados, según el análisis de comportamiento. Paso 5. La verificación de la marca de tiempo. Ahora llegamos al paso final, y quizá el más poderoso del método japonés de investigación. Este es el que combina todo lo que has aprendido en un plan de acción decisivo. Conoce a Tishi, un analista de datos de Tokio, que convirtió la investigación de tragamonedas en una ciencia. Desarrolló un proceso de verificación que toma exactamente 90 segundos y le ha ayudado a mantener una tasa de ganancia significativamente mejor que la de los jugadores casuales, según sus resultados documentados. Antiguos técnicos de tragamonedas revelan que las máquinas tragamonedas modernas tienen pantallas digitales que muestran varios datos si sabes dónde buscar. Una pieza crítica de información que muchos jugadores ignoran es la marca de tiempo y el monto del último gran premio de la máquina. Según el análisis interno, esta información puede decirte mucho sobre cómo se ha estado comportando la máquina y si podría estar tocando un ciclo de pago. Ahora, antes de que pienses que esto se trata de máquinas calientes y frías, déjame ser claro. Antiguos matemáticos y expertos en juegos
Te dirán que las tragamonedas no tienen memoria. Cada giro es independiente y el porcentaje de RTP se manifiesta a lo largo de millones de giros, no cientos. Pero según expertos internos, aún hay valor en los datos de marca de tiempo por una razón diferente. Te dice sobre el tráfico de jugadores y los patrones de configuración del casino. Tichy explicó su lógica, que antiguos consultores han validado. Si una máquina muestra un gran premio reciente, digamos dentro de las últimas horas, y todavía hay jugadores haciendo fila para jugarla, eso te dice que el casino probablemente ha configurado esa máquina de manera más generosa para crear emoción y atraer jugadores. Según el análisis de comportamiento, los casinos quieren ganadores visibles para crear prueba social. Si una máquina paga grande y la gente lo ve, más gente juega tragamonedas en general. Por el contrario, según informes internos, si encuentras una máquina que no ha dado un premio significativo en días o semanas, eso podría significar una de dos cosas. O está configurada muy ajustada y deberías evitarla, o está en un área de tan bajo tráfico que nadie la juega lo suficiente como para que el RTP se manifieste en premios visibles. Antiguos gerentes de piso señalan que el segundo escenario, en realidad, puede ser ventajoso si tienes el bankroll para jugar el tiempo suficiente para que las matemáticas trabajen a tu favor. Aquí está la rutina de verificación de 90 segundos de Tichy que los jugadores japoneses usan. Primero, revisa el historial de ganadores en la pantalla de la máquina o en la señalización cercana. Segundo, observa si alguien está jugando en máquinas cercanas o si esta es una zona muerta. Tercero, cruza esa información con lo que sabes sobre el fabricante y la denominación. Cuarto, revisa el menú de ayuda para confirmar el RTP si está mostrado. Quinto, toma tu decisión: jugar o alejarte y buscar una mejor opción. Según el seguimiento de Tichy durante 18 meses, esta rutina simple mejoró notablemente sus resultados. Documentó sesiones de juego donde pasó 5 minutos investigando antes de apostar un solo dólar, y su pérdida promedio por sesión cayó aproximadamente un 40% en comparación con su enfoque anterior de simplemente sentarse en cualquier cosa que se viera divertida. La disciplina de tratar la investigación de tragamonedas como investigación real, no solo entretenimiento, hizo una diferencia medible según sus datos. Antiguos ejecutivos de casino han admitido algo que respalda este enfoque. Según el análisis de la industria, los casinos dependen de que los jugadores tomen decisiones impulsivas. El modelo de negocio funciona porque la gente se sienta rápido, juega rápido y no piensa estratégicamente sobre la selección de máquina. Cuando un jugador en realidad toma 5 minutos para investigar antes de jugar, ya está operando fuera del perfil ideal de cliente del casino. Está pensando como un jugador con ventaja, no como un jugador de entretenimiento, cerca del protocolo completo de investigación de 5 minutos. Así que ahora tienes los 5 pasos que los jugadores japoneses usan antes de sentarse en cualquier máquina tragamonedas. Déjame desglosar el protocolo completo para que puedas implementarlo empezando hoy, según este método de investigación. Minuto 1. Casa de la hoja par. Antes incluso de entrar al casino, pasa 60 segundos en tu teléfono, buscando los rangos de RTP de los juegos que planeas jugar. Revisa bases de datos de fabricantes, presentaciones regulatorias o sitios de información de apuestas de terceros. Según antiguos investigadores, este conocimiento previo es tu base. Minuto 2. Decodificador del fabricante. Mientras caminas por el piso del casino, identifica qué fabricantes tienen juegos que te interesan. Pasa 60 segundos catalogando mentalmente si estás viendo IGT, Aristocrat, Scientific Games u otros. Según el análisis interno, esto te dice qué volatilidad y patrones de bono esperar. Minuto 3.
Análisis de la trampa de denominación. Toma 60 segundos para comparar el mismo juego en diferentes denominaciones, si es posible. Mira las tablas de pago en los menús de ayuda. Según antiguos técnicos, elige la denominación más alta que tu bankroll pueda sostener, porque casi con certeza tiene una configuración de RTP mejor. Minuto 4. Reconocimiento de patrones de ubicación. Pasa 60 segundos observando dónde estás en el piso del casino. ¿Estás en una zona de alto tráfico con juegos nuevos y llamativos? ¿O en una esquina tranquila con máquinas más antiguas? Según informes internos, las esquinas tranquilas a menudo tienen mejores configuraciones de RTP. Minuto 5. Verificación de marca de tiempo. Toma los últimos 60 segundos para revisar el historial de premios recientes, observar el tráfico de jugadores y verificar cualquier información de RTP mostrada en la máquina. Según el análisis, desde esta revisión final confirma si toda tu investigación apunta a que esta es una elección inteligente o si deberías seguir buscando. Antiguos consultores de casino han señalado que los jugadores que realmente siguen este protocolo de 5 minutos son raros. La mayoría de la gente no puede retrasar la gratificación lo suficiente como para hacer investigación básica. Entran, se emocionan y empiezan a jugar de inmediato. Según el análisis de comportamiento, eso es exactamente con lo que los casinos cuentan. La ventaja de la casa está incorporada en las matemáticas, pero se maximiza cuando los jugadores toman decisiones desinformadas sobre qué máquinas específicas jugar. La verificación brutal de la realidad. Ahora necesito compartir algo importante que los jugadores japoneses con ventaja enfatizan según las pautas de su comunidad. Y a nada en este método de investigación de 5 minutos convertirá las tragamonedas en juegos de expectativa positiva. Según la realidad matemática, la casa siempre tiene ventaja. El RTP siempre es menor que 100%, lo que significa que con el tiempo perderás dinero jugando tragamonedas. No hay sistema, ni método de investigación, ni técnica que cambie esa verdad fundamental. Pero aquí está lo que la investigación sí logra. Según antiguos jugadores que lo han usado, minimiza pérdidas innecesarias. Te ayuda a encontrar máquinas que estén configuradas en el extremo mejor de su rango de RTP en lugar del peor. Evita que tomes decisiones catastróficamente malas, como jugar tragamonedas de centavo al 86% de RTP, cuando podrías jugar tragamonedas de cuarto al 92% de RTP. Según el análisis matemático, esos puntos porcentuales se convierten en dinero real con el tiempo. Los expertos internos comparten un caso de estudio que ilustra esto perfectamente. 2 jugadores, ambos con presupuestos anuales de $5,000 para tragamonedas. El jugador A no investiga nada y selecciona máquinas al azar con un promedio de 87% de RTP, según cómo los casinos suelen configurar juegos de alto tráfico. El jugador B usa el método de investigación de 5 minutos y consistentemente encuentra máquinas con un promedio de 92% de RTP. En el transcurso de un año, el jugador A pierde aproximadamente $650. El jugador B pierde aproximadamente $400. Ambos jugadores perdieron dinero porque la ventaja de la casa es real según las matemáticas. Pero el jugador B perdió $250 menos, una reducción del 38% en pérdidas, solo por una mejor selección de máquinas. Según antiguos consultores, esa es la propuesta de valor realista de este método de investigación. No vas a ganar, pero vas a perder más lento y vas a obtener más valor de entretenimiento por tu dólar apostado, porque estarás jugando más tiempo en máquinas que devuelven más con base en porcentajes de RTP más altos. Déjame compartir una historia final sobre cómo este método funciona en la práctica.
Conoce a Robert, un empresario estadounidense que viaja a Las Vegas frecuentemente por trabajo. Aprendió sobre el método japonés de investigación por un colega y decidió probarlo durante su próximo viaje. Según su documentación, tenía un presupuesto de juego de $1,000 para el fin de semana. Robert no era un adicto al juego, pero disfrutaba las tragamonedas como una forma de entretenimiento durante sus viajes de negocios. Buen tipo, exitoso en bienes raíces comerciales, le gustaba relajarse después de largos días de conferencia con unas horas en las máquinas. Durante los últimos 3 años, estimó que había hecho alrededor de 15 viajes a Las Vegas y cada vez había apartado aproximadamente $1,000 para jugar. Según sus cálculos aproximados, probablemente había perdido cerca de $9,000 en total a lo largo de esos viajes. Le molestaba, pero lo racionalizaba como el costo del entretenimiento, como pagar entradas para conciertos o eventos deportivos. El enfoque antiguo de Robert era simple y, según antiguos ejecutivos de casino, exactamente lo que esperan de los viajeros de negocios. Entraba al casino después de sus reuniones, o generalmente alrededor de las 7 de la tarde, veía algo que pareciera divertido o familiar y empezaba a jugar. A veces era un juego basado en una serie que reconocía. A veces era cualquier máquina que tuviera un asiento libre y se viera colorida. Nunca pensó en RTP, volatilidad o diferencias entre fabricantes. Según su propia admisión, estaba jugando completamente a ciegas. Usando ese método desinformado en viajes anteriores, Robert estimó que sus $1,000 normalmente le duraban entre 3 y 4 horas de juego. Ganaba ocasionalmente. Tal vez se iba arriba $200 o $300 una o 2 veces en esos 15 viajes. Pero la mayoría de las veces drenaba lentamente su bankroll y regresaba a su habitación de hotel entre $600 y $800 más pobre. Según el análisis de comportamiento de expertos de la industria, este patrón es el comportamiento clásico de un jugador recreativo. Pérdidas pequeñas constantes, con ganancias pequeñas ocasionales que mantienen a la persona regresando. Entonces, Robert conoció a Kenji en una conferencia de negocios en San Francisco. Empezaron a conversar tomando algo y salió el tema del juego. Kenji mencionó el método japonés de investigación y Robert fue escéptico al principio. Según el relato posterior de Robert sobre la conversación, pensó que sonaba demasiado complicado y que le quitaría la diversión al juego. Pero Kenji explicó las matemáticas de una manera que hizo clic para Robert. Le dijo, «No invertirías en una propiedad sin investigar el mercado, ¿verdad? ¿Por qué invertirías tu presupuesto de juego sin investigar las máquinas?» Esa analogía resonó. Robert decidió que en su siguiente viaje a Las Vegas, de que sería 3 semanas después, se comprometería a seguir el protocolo de investigación de 5 minutos antes de jugar cualquier cosa. Según su documentación, que llevaba en notas detalladas en su teléfono, esto es exactamente lo que ocurrió. 2 días antes de su viaje, Robert pasó unos 30 minutos haciendo investigación inicial. Buscó los rangos de RTP de sus juegos favoritos en varios sitios web de información sobre apuestas. Descubrió, para su sorpresa, que las máquinas de Wheel of Fortune que solía jugar tenían rangos de RTP entre 86% y 92%, dependiendo de la denominación y la configuración del casino. Según datos públicos del fabricante, la versión de centavo que normalmente jugaba casi con seguridad estaba configurada en el extremo inferior de ese rango. Esta fase inicial de investigación no era parte del protocolo de 5 minutos, pero le dio a Robert el conocimiento básico que necesitaba. Según antiguos jugadores con ventaja que revisaron su enfoque, Robert llegó a Las Vegas un jueves por la noche. Su agenda de reuniones estaba llena el viernes y la mañana del sábado, así que su plan era jugar el viernes por la noche y el sábado por la noche. Según sus notas, se registró en el Bellagio,
e inmediatamente sintió el impulso de bajar al piso del casino y empezar a jugar como siempre lo hacía, pero se había comprometido con el método. El viernes por la noche a las 8 de la noche, Robert entró al casino con su presupuesto de $1,000, pero en lugar de sentarse inmediatamente, pasó los primeros 5 minutos recorriendo todo el piso. Según sus observaciones, notó patrones a los que nunca había prestado atención antes. Si la entrada principal cerca del ballet tenía juegos más nuevos, títulos con licencia como Game of Thrones y The Walking Dead. Estas máquinas estaban llenas de gente. La parte central del casino tenía series populares como Buffalo y Lightning Link, también concurridas. Pero hacia el fondo, cerca del área de alto límite y los pasillos de empleados, había máquinas más antiguas con menos gente. Antiguos gerentes de piso han confirmado que lo que Robert estaba observando es una estrategia estándar de diseño de casino. Los juegos llamativos al frente son imanes de tráfico configurados más ajustados para maximizar la ganancia de los jugadores impulsivos. Los juegos pasados por alto en la parte trasera están configurados de manera más generosa para atraer jugadores informados a zonas de bajo tráfico. Robert notó un banco de 6 máquinas Megabox más antiguas en una esquina trasera. Según sus notas, solo había una persona jugándolas, una mujer mayor, que parecía ser cliente habitual. Se acercó y pasó 2 minutos examinando las máquinas. Había versiones de cuarto, de dólar y de $5 del mismo juego. Revisó las pantallas de ayuda en cada una. Las tablas de pago mostraban diferentes pagos máximos, lo que según lo que había aprendido, significaba diferentes configuraciones de RTP. La versión de cuarto mostraba un pago máximo de 10,000 créditos. La versión de dólar mostraba 12,000 créditos. La versión de $5 mostraba 15,000 créditos. Según antiguos técnicos, estas diferencias proporcionales normalmente indican que las denominaciones más altas están configuradas con mejores porcentajes de RTP. O el bankroll de Robert no podía sostener giros de $5 por mucho tiempo, así que se enfocó en las opciones de cuarto y dólar. Pasó otro minuto revisando el historial reciente de premios mostrado en un tablero electrónico cercano. Según los datos, el Megabox, de cuarto en la posición 3, había pagado un premio de $380 unas 6 horas antes. La versión de dólar en la posición 5 había pagado $920 unas 12 horas antes. Esto le indicó a Robert que esas máquinas estaban recibiendo algo de juego y estaban pagando con una frecuencia razonable según el paso de verificación de marca de tiempo del protocolo. Robert tomó su decisión. Se sentó en el Megabox de cuarto en la posición 3. Según su seguimiento detallado, comenzó a jugar a las 8:12 de la noche. M, con su bankroll completo de $1,000. Estableció mentalmente un límite de pérdida de $300 en total y se comprometió a retirarse si lo alcanzaba, sin importar cómo se sintiera emocionalmente. Antiguos consejeros en juego responsable señalan que este tipo de compromiso previo es crucial. Ahora aquí es donde los resultados se vuelven interesantes. Robert jugó desde las 8:12 de la noche hasta las 10:45 de la noche, aproximadamente 2 horas y 33 minutos, según el registro de su teléfono. Durante esa sesión, activó el bono de Megabox alrededor de 8 veces. Según sus notas, 6 de esos bonos pagaron entre $18 y $45. Uno pagó $95. Uno pagó $187. Sus ganancias totales por bonos durante esa sesión fueron aproximadamente $520. El total apostado fue aproximadamente $850, basado en su apuesta promedio de 75 centavos por giro y un estimado de 1,100 giros. Para las 10:45 p.m.,
Robert estaba abajo $290 de sus 1,000 iniciales. Todavía tenía $710 en su bolsillo, según su seguimiento. Pero esto ya era significativamente mejor que sus sesiones típicas de viernes por la noche, donde normalmente estaría abajo $400 a $500 en ese punto. Decidió tomar un descanso, comer algo y regresar más tarde. Robert volvió al casino a medianoche. Según sus notas, estuvo tentado a probar un juego diferente, tal vez algo más llamativo y emocionante, pero se recordó a sí mismo la investigación que había hecho. Había identificado un Megabucks de cuarto que parecía estar configurado razonablemente bien, según los 5 pasos del protocolo. Cambiar a una máquina desconocida sería abandonar la metodología. Se volvió a sentar en la misma máquina. Según su documentación, jugó desde medianoche hasta las 2:30 de la mañana. Otras 2,5 horas. Esta sesión fue más dura. Activó solo 4 bonos, y 3 de ellos pagaron menos de $30. El cuarto pagó $78. Según sus cálculos, apostó otros $800 durante esa sesión, llevando su total apostado de la noche a unos $1,650. Para las 2:30 a.m., le quedaban $480 de sus 1,000 originales, una pérdida total de $520 en la noche. Antiguos analistas de casino señalan que lo que ocurrió después es crucial. Robert reconoció que estaba cansado, ligeramente frustrado y empezando a perseguir pérdidas emocionalmente. Según las pautas de juego responsable, ese es exactamente el momento en que debes parar. Cobró sus $480 restantes y se fue a dormir. El sábado, Robert tuvo reuniones hasta las 3 de la tarde. Ya había perdido $520 de su presupuesto de 1,000, pero aún tenía $480 disponibles para jugar esa noche. Según sus notas, fácilmente podría haberse convencido de ir al cajero automático y reponer su bankroll a $1,000, especialmente porque ya estaba abajo. Pero eso violaría su compromiso previo. El presupuesto era $1,000 para todo el fin de semana, no 1,000 por noche. El sábado a las 7 de la noche, Robert regresó al casino. Fue directamente al mismo Megabucks de cuarto en la esquina trasera. Según su seguimiento, jugó desde las 7 de la noche, hasta las 11:20 de la noche, unas 4 horas y 20 minutos. Esta sesión resultó ser la mejor. Activó el bono 11 veces, y 2 de ellos fueron significativos. Si uno pagó $156 y otro pagó $243. Según sus notas detalladas, sus ganancias totales por bonos durante esta sesión fueron aproximadamente $680. Robert apostó alrededor de $1,100 durante la sesión del sábado, según sus estimaciones. Cuando cobró a las 11:20 de la tarde, tenía $760. Combinado con los $480 con los que comenzó la sesión, esto significaba que en realidad había ganado $280 durante la noche del sábado. Esto llevó sus resultados totales del fin de semana a comenzar con $1,000 y terminar con $760, para una pérdida total de $240. Pero aquí es donde Robert tomó una decisión que antiguos consejeros de juego dicen que demuestra verdadera disciplina. Inicialmente había asignado $1,000 para el fin de semana. Había perdido $520 el viernes por la noche. Había ganado $280 el sábado por la noche. Su pérdida neta era $240. Fácilmente podría haber seguido jugando, tratando de recuperar hasta quedar en cero, o incluso terminar el fin de semana con ganancia. Según el análisis de comportamiento, la mayoría de los jugadores recreativos habría seguido jugando en esta situación. En cambio, Robert cobró sus $760 y dejó el casino. Según sus notas,
reconoció que ya había superado sus resultados típicos por un margen significativo. Su pérdida habitual de fin de semana era de $600 a $800. Solo estaba abajo $240. El método de investigación de 5 minutos potencialmente le había ahorrado entre $360 y $560 en pérdidas innecesarias. Más importante aún, según su registro de tiempo, había obtenido aproximadamente 9,5 horas totales de juego durante ambas noches. Su típico presupuesto de $1,000 solo le duraba de 3 a 4 horas. Había más que duplicado su valor de entretenimiento. Antiguos anfitriones de casino han reconocido en privado que jugadores como Robert, que tratan la selección de máquinas como un ejercicio de investigación en lugar de puro impulso, no son sus clientes ideales. Según el análisis de la industria, estos jugadores informados generan menos ingresos para el casino porque migran hacia mejores juegos y evitan las trampas que atrapan a los jugadores casuales. El enfoque disciplinado de Robert, combinado con la selección informada de máquinas, lo convirtió en un cliente mucho menos rentable para el Bellagio ese fin de semana. Aquí viene la parte realmente interesante de la historia de Robert. Según su documentación posterior, durante sus siguientes 5 viajes a Las Vegas, a lo largo de unos 8 meses, continuó usando el protocolo de investigación de 5 minutos cada vez. Llevó un seguimiento meticuloso de sus resultados. Según su hoja de cálculo, en esos 5 viajes, con presupuestos de $1,000 cada uno, sus pérdidas totales fueron $1,340. Eso es una pérdida promedio de $268 por viaje. Compáralo con su patrón anterior antes de aprender el método. En 15 viajes con presupuestos de $1,000 cada uno, había perdido aproximadamente $9,000 en total, un promedio de $600 por viaje. El método de investigación redujo sus pérdidas promedio en más de la mitad, según las matemáticas. En esos 5 viajes solamente, ahorró aproximadamente $1,660 en pérdidas innecesarias. Eso es suficiente dinero para otro viaje a Las Vegas, según su propio análisis. Pero Robert notó algo más que lo sorprendió en su documentación. Según su evaluación subjetiva, en realidad disfrutaba más del juego cuando usaba el método de investigación. Antiguos psicólogos del juego explicaron que esto puede parecer contradictorio, pero tiene sentido. Robert se sentía más en control. Entendía lo que estaba haciendo y por qué. No estaba simplemente alimentando máquinas al azar sin pensar. Estaba tomando decisiones informadas y sus resultados validaban ese enfoque. Según la investigación psicológica, las personas obtienen más satisfacción de actividades donde sienten agencia y competencia, incluso si el resultado final sigue siendo una pérdida. Robert compartió sus resultados con Kenji, el colega que le enseñó el método. Según el relato de Robert, Kenji le dijo: "Lo estás haciendo bien. El objetivo nunca fue ganar. El objetivo era perder de forma más inteligente. Estás perdiendo de forma más inteligente". Ese cambio de perspectiva, según antiguos consejeros de juego, es en realidad saludable para los jugadores recreativos. Aceptar que la ventaja de la casa existe y que perderás con el tiempo. Pero elegir minimizar esas pérdidas mediante juego informado es un enfoque maduro del juego como entretenimiento. Hay un último detalle de la historia de Robert que vale la pena mencionar. Según sus notas de su 6º viaje, unos 10 meses después de aprender el método japonés, ocurrió algo inesperado. Estaba jugando su habitual Megabox de cuarto en la esquina trasera del Bellagio. Había estado jugando unos 90 minutos y estaba abajo aproximadamente $180. Entonces activó la ronda de bono y esta vez pagó grande. Según su documentación, ganó $2,840 en una sola ronda de bono. Robert cobró inmediatamente. No siguió jugando.
tomó su ganancia de $2.840 para ese viaje y dio por terminada la noche. Según sus notas, reconoció que esa ganancia fue pura suerte, no habilidad. La máquina simplemente había alcanzado su ciclo de RTP en un momento afortunado para él. Antiguos estadísticos confirmaron que en juegos de alta volatilidad, estas ganancias grandes ocasionales están programadas en las matemáticas. Tienen que ocurrir para que el porcentaje general de RTP funcione correctamente a lo largo de millones de giros. Pero esto es lo que hizo diferente la historia de Robert de la mayoría de los jugadores recreativos. Según el análisis, no dejó que esa gran ganancia borrara las lecciones que había aprendido. En su siguiente viaje, no aumentó su presupuesto ni empezó a jugar de manera imprudente. Se mantuvo con su presupuesto de $1,000 y continuó usando el protocolo de investigación de 5 minutos. Según su seguimiento, perdió $380 en ese séptimo viaje. La disciplina se mantuvo incluso después de una gran victoria, lo cual, según consejeros de juego, es en realidad más difícil que mantener disciplina después de pérdidas. Según su documentación más reciente, Robert ha realizado 12 viajes en total a Las Vegas, usando el método japonés de investigación. Según su seguimiento integral, Mo ha ganado dinero en 3 de esos viajes y perdido dinero en 9. Su total apostado en los 12 viajes es aproximadamente $18,400. Su pérdida neta total es aproximadamente $2,100, incluyendo esa gran ganancia de $2,840. Eso representa un retorno general de aproximadamente 88,6%, según sus cálculos. ¿Es 88,6% bueno? Según el análisis matemático, es significativamente mejor que el 86% a 87% de RTP, que la mayoría de los jugadores casuales experimentan en tragamonedas de centavo y juegos mal configurados. La selección informada de máquinas de Robert, combinada con la gestión disciplinada de su bankroll, le dio entre 1,6 y 2,6 puntos porcentuales adicionales de retorno. Sobre $18,400 apostados, eso equivale aproximadamente a entre $294 y $478 en pérdidas reducidas. Según las matemáticas, antiguos ejecutivos de casino han admitido que si cada jugador recreativo de tragamonedas abordara el juego como Robert, con investigación, disciplina y conciencia matemática, los ingresos por tragamonedas de los casinos disminuirían notablemente. Según el análisis de la industria, todo el modelo de negocio depende de que la mayoría de los jugadores tomen decisiones impulsivas y desinformadas. Robert representa el 5% que no lo hace, y los resultados hablan por sí mismos en su seguimiento documentado. Suscríbete para más inteligencia de casino. Ahora conoces el protocolo exacto de investigación de 5 minutos que los jugadores japoneses con ventaja usan antes de jugar cualquier máquina tragamonedas. Entiendes la búsqueda de la hoja par, el decodificador del fabricante, el análisis de la trampa de denominación, el reconocimiento de patrones de ubicación y la verificación de marca de tiempo. Según cada ex empleado de casino y experto de la industria que ha revisado estas técnicas, representan la rutina de investigación previa más efectiva disponible para jugadores recreativos de tragamonedas. Pero más importante aún, ¿has visto cómo este método funciona en la práctica real a través de la experiencia documentada de Robert? Según su seguimiento, la investigación añadió tal vez 10 minutos a cada visita al casino, pero potencialmente le ahorró cientos de dólares por viaje en pérdidas innecesarias. Las matemáticas son claras. Los resultados están documentados. La metodología está probada. Suscríbete a este canal para más secretos de casino que no quieren que conozcas. Y déjame saber en los comentarios.
¿Vas a probar este método de investigación de 5 minutos la próxima vez que visites un casino? ¿Vas a abordar la selección de tragamonedas como lo hizo Robert, con disciplina e investigación? ¿O vas a seguir jugando como los casinos esperan que lo hagas, con impulso y emoción? El conocimiento ahora es tuyo. Cómo lo uses depende de ti. Pero según las matemáticas y el análisis interno, los jugadores informados siempre rinden mejor que los desinformados, incluso en juegos de expectativa negativa. La historia de Robert lo demuestra. Sus resultados documentados lo demuestran. El protocolo de investigación de 5 minutos funciona. No para convertir las tragamonedas en propuestas ganadoras, sino para minimizar tus pérdidas y maximizar tu valor de entretenimiento por dólar apostado. Haz que la investigación sea parte de tu rutina y te separarás inmediatamente del 95% de los jugadores de tragamonedas que entran a los casinos completamente ciegos a las matemáticas que controlan su experiencia. Según antiguos consultores de casino, ese 5% que hace su tarea, que entiende el RTP, la volatilidad y los patrones de ubicación, son los que pierden más lento, juegan más tiempo y ocasionalmente consiguen esas grandes ganancias sin haber destruido su bankroll persiguiéndolas. Ahora tienes el mismo conocimiento que los jugadores japoneses, con ventaja, han estado usando durante años. La misma metodología que convirtió a Robert de un jugador recreativo típico que perdía $600 por viaje en un jugador informado que perdía $268 por viaje. El mismo protocolo de 5 minutos que, según resultados documentados, puede reducir tus pérdidas en tragamonedas a la mitad o más. Lo que hagas con esta información es tu elección, pero las matemáticas no mienten.